Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en un nuevo vídeo de naturaleza 4K y de apicultura. Empezamos con esta nueva serie para todos aquellos que os queréis iniciar en este mundo de la apicultura. Estamos aquí en un apiario de reciente establecimiento, ¿vale? Llevo aquí establecido 1 mes y medio aproximadamente y desde aquí vamos a dar inicio a esta serie. Si no tienes ni idea, pero te atrae este mundo de la apicultura, te atrae el mundo de la miel, te gusta la miel y quieres tener 1 o 1000 colmenas, quédate con nosotros porque desde este vídeo os vamos a explicar paso a paso cómo comenzar en esto sin morir en el intento. Os lo digo yo, que llevamos en esto la apicultura, este mes hace el décimo mes, creo que sí, 10 meses llevamos en esto. Y como ahora lo tengo fresco y sé las dudas que he tenido y sé por los procesos por los que he pasado, tanto burocráticos como de compra-venta, como de estafas y demás historias que me han clavado ya, pues os puedo ir dando detalles y así vamos aprendiendo todos y vais siguiendo todos la evolución. No os asustéis con este vídeo, este va a ser un poquito denso con el tema de la normativa, el tema del papeleo, el tema de documentación, el tema de permisos, etc, etc, etc. Es algo denso, pero necesario y obligatorio, así que quedaos con nosotros e hinchar esto a likes y suscribíos al canal. Mirad, aquí tenemos ni más ni menos que un apiario con... Aquí no sé ya cuántas hay, la verdad. Hay un lagarto por ahí. No sé cuántas colmenas hay ahora mismo en este apiario, pero... Los dos por allí, todas estas, bueno, en fin. Unas 16 colmenas o 18, entre 16 y 18 colmenas, pero aquí va a haber muchas más. Aquí alcanzaremos yo creo que unas 100 en este apiario, fácil, porque el campo de aquí es muy bueno, todo lo que nos rodea, hay de todo, desde bien entrada la primavera, extensos campos de almendros hasta, bueno, que ya os explicaré de qué va esto. Que en el vídeo de hoy lo que vamos a ver es los primeros pasos para poder tener esto en un sitio de forma legal y con garantía de calidad y éxito. Así que lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, antes de poner una colmena, es tener un terreno. Y lo segundo que tenemos que hacer es, una vez que tenemos el terreno, antes de tener nuestra colmena, solicitar todos los permisos que vais a ver en el día de hoy y vais a ver cuánto nos ha costado y cuánto tiempo hemos tardado en tenerlos. Así que vamos allá. Bueno, primera duda que tuvimos nosotros, ¿vale? Porque esta explotación la llevo junto con mi hermano. Entonces, la primera duda que tuvimos nosotros fue ¿dónde se puede colocar una colmena? ¿Es legal colocar una colmena en cualquier sitio? Bueno, pues os hablo en Castilla-La Mancha, pero es prácticamente extensiva la normativa y prácticamente igual a todas las comunidades autónomas de aquí de España, ¿vale? En España en general está prohibido la colocación de una colmena en núcleos urbanos. Hay alguna excepción, empieza a haber alguna excepción, pero bueno, hablaremos de por qué está prohibido eso más adelante, porque eso da para un vídeo, pero bien largo, ¿vale? A 400 metros, como mínimo, de un núcleo urbano no podemos colocar una colmena. Por lo tanto, si tenéis el terrenito cerca, vamos buscando otro sitio. Más cositas. A 100 metros de una casa ubicada en un terreno rural, un terreno tal, donde sea, no podéis colocar una colmena. Si es vuestra casa, obviamente ya vosotros veréis, pero si está la casa del vecino a 100 metros, ir buscando otro sitio. Ahora hablaremos de las posibilidades de reducir esas distancias colocando barreras, colocando vallas o demás, ¿vale? Por ejemplo, os explico. Está la casa del vecino a 100 metros y nosotros entre el apiario y la casa del vecino levantamos un muro de más de 2 metros que obliga a las abejas a superar ese muro cuando alcen el vuelo. Bueno, pues en ese caso se pueden reducir las distancias un 25%. ¿Qué quiere decir esto? No es que se reduzcan al 25%, es decir, de 100 metros no es que las puedas poner a 25 metros de la casa, sino que se reducen un 25%, quiere decir que se reducen eso, 25 metros. Entonces las podrías colocar a 75 metros de la casa. No obstante, si tenéis vecinos cerca, yo no lo recomiendo porque vais a tener problemas, hacerme caso. Más distancias para colocar colmenas, 200 metros a carreteras nacionales, igual, con barreras y tal se puede reducir 25%. 50 metros, si no recuerdo mal, a carreteras comarcales y 25 metros a caminos vecinales. Ojo, en pistas rurales y demás se pueden colocar incluso en el linde de la pista siempre y cuando no obstaculice la circulación. Todo eso es fundamental tenerlo claro y tenerlo en cuenta antes de pensar en comprar una sola colmena, ¿eh? Antes de pensar en comprar una colmena tenéis que tener claro que tenéis un terreno al que podéis acceder y en el que podéis colocar vuestras colmenas con total seguridad sin que molesten a nadie, porque luego estar buscando otro
otro asiento para colocar las colmenas es un jaleo, ¿vale? Sobre todo cuando aprieta la prisa y demás historias. Así que no os recomiendo llegar y soltarlas sin tener en cuenta estas medidas porque podéis llegar a ser sancionados. Más cosas, si vais a tener más de 26 colmenas en un sitio, ¿vale? En tu apiario, si vas a tener más de 26 colmenas, tienes que tener en cuenta que no haya otro apicultor cerca que tenga colmenas y sobre las que puedas incidir. También hay distancias para esto, ¿vale? Si no recuerdo mal, eran unos 500 metros o algo así con apiarios cercanos cuando tenemos más de 26 colmenas. Siempre tiene preferencia que estaba antes en el lugar, ¿vale? Eso leéroslo porque es un poquito así denso. Pero bueno, que yo qué sé, es raro tener apiarios cerca. No es que sea raro esto de la apicultura, de hecho cuando empecéis en esto poco a poco vais a dar cuenta de que había colmenas donde no os imaginabais, ¿vale? Yo me estoy dando cuenta ahora y es una pasada. Entonces bueno, tener en cuenta eso, que no hay apicultores cerca y si hay apicultores cerca preguntarles, oye, que voy a colocar aquí 3, 4 colmenas, 100 colmenas, ¿te molesta? Normalmente la gente es comprensiva, somos comprensivos y vamos a decir, pues ponlas. Y ya está, ¿vale? Salvo que escasee mucho el alimento, que ahí ya guardamos cada uno para nuestro bolsillo, ¿vale? Entonces tener eso en cuenta. Venga, una vez que tenemos todo eso en cuenta, si no tenéis terreno, mi recomendación las teníamos en una parcela, pero las hemos tenido que quitar de ahí porque generaban pues determinadas situaciones tensas, vamos a llamarlas así, ¿vale? Entonces, no con los vecinos, pero sí con nuestros propios familiares. Entonces, bueno, hemos decidido sacarlos de ahí y ya está. Si no tenéis terreno, como nosotros, lo que tenéis que hacer es buscaros la vida. Preguntarle a vecinos, preguntarle a amigos, preguntarle a quien sea. Y si no, como hice yo en última instancia, ¿vale? No conocíamos a nadie por aquel entonces, como hice yo en última instancia fue poner un anuncio en Mil Anuncios, en Wallapop, en cualquier web de estas de anuncios diversos y variados, y literalmente lo ponéis tal cual, busco terreno para explotación apícola. Y hay agricultores que le viene muy bien tener abejas cerca, por ejemplo los que tienen explotaciones de almendros, los que tienen explotaciones, yo qué sé, de regadíos con colzas y demás historias, les viene bien tener abejas cerca y a las abejas les viene bien tener esos cultivos cerca. Entonces, antes o después va a aparecer alguien. A nosotros nos apareció Miguel, desde aquí le lanzamos un saludo y le damos las gracias y nos ofreció un primer asentamiento, ¿vale? Nos enseñó así una serie de terras que tenía y nosotros elegimos una y las pusimos allí, ¿vale? Y luego, a raíz de empezar en esto la apicultura, ya vas conociendo a gente y es mucho más fácil. Por ejemplo, este asentamiento lo tenemos gracias a que esta primavera pasada fuimos a recoger un enjambre que se había metido en la cámara, ¿vale? En la guardilla de una finca. Y el propietario de la finca nos dijo, pues mirad, tengo tierras para aburrir. Así que coger y poner colmenas donde queráis. Tenéis mis permisos. Firmamos unos permisos que ahora os explicaré cómo son. Y ya está. Y así tenemos otro apiario. Al final es buscarse la vida, ¿vale? No es difícil esto de encontrar un sitio para poner colmenas, pero siempre hacerlo legal, ¿vale? Ahora sí, una vez que ya habéis encontrado el sitio, que os ha dado permiso a alguien, que tenéis un terreno que no utiliza nadie, pues oye, una vez que tenéis el terreno, llega el momento de la cruda realidad. La maldita burocracia, permisos, papeles, pagamentas. ¿Cuánto nos hemos gastado? ¿Cuántos papeles hemos hecho? ¿Cuánto tiempo hemos tardado? Vamos a verlo. Primera cosa que tenéis que hacer, por lo menos aquí en Castilla-La Mancha, cuando queremos solicitar dar de alta una explotación apícola. Lo primero que tenemos que hacer es, donde esté el terreno, mirar al ayuntamiento al que pertenece, ¿vale? Una vez que tenemos claro eso, vamos al ayuntamiento. Hay ayuntamientos que tienen sede electrónica, si tenéis certificado digital, mucho más cómodo y rápido, pero ojo, que tendréis que estar detrás de ellos. Y si no, pues vais allí físicamente al ayuntamiento y le decís, necesito autorización para poner colmenas en estas coordenadas pertenecientes a vuestro municipio. Le dais las coordenadas, le dais el paraje, le dais todo. Para sacar las coordenadas de esto es muy fácil, os metéis en el mapa SIGPAC. Os dejaré por aquí una captura de pantalla, extraéis las coordenadas y se las dais, ¿vale? Hacéis una petición formal y ya está. Esto es un escrito normal y corriente. Oye, solicito para poner X número de colmenas en tal paraje de vuestro municipio. Al cabo de unas semanas... Pues si el ayuntamiento lo tiene bien... ¡Ay, qué menudo contraluz estoy metiendo! Si el ayuntamiento lo tiene bien, a veces os hacen pagar una tasa, a veces no. En mi caso no me hicieron pagar una tasa. Nice. Solicitamos el permiso y a cabo de unas semanas, en este caso fue creo que el arquitecto que se encargaba de eso en ese pueblo, pues nos hizo el volante, nos dio el permiso para colocar las colmenas. Una vez que tenemos ese permiso, empieza lo realmente difícil. Eso es relativamente fácil, lo del ayuntamiento, aunque hay ayuntamientos
que tela. De hecho, si hacéis la instancia electrónica, llamar y llamar, cansar a todos los funcionarios. Insisto, no es que los funcionarios sean malos, es que la burocracia es horrible, pero horrible en este país. Así que, por favor, don Emiliano García Paje, presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, haga algo para solucionar todos estos impedimentos burocráticos que tenemos a la hora de, por ejemplo, desarrollar actividades como la apicultura, que yo creo es algo súper beneficioso para todos, hasta para que los que estáis ahí en la ciudad, en vuestras casas tan tranquilos, también lo es. Bueno, siguiente trámite, que es una auténtica locura. Solicitar el número de explotación, el famoso REGA, ¿vale? R-E-G-A. El REGA es un número de explotación, es una matrícula que van a llevar todas nuestras colmenas desde ahora y que nos va a identificar tanto a nosotros como a las colmenas, ¿vale? Ese REGA se solicita a través de la Oficina Comarcal Agraria. Cada comarca, cada núcleo de municipios tiene una oficina comarcal agraria. Preguntar en vuestra zona y una vez que tengáis clara cuál es la oficina, os recomiendo que os busquéis una asociación de apicultores de la zona. Eso os va a facilitar muchísimo la tarea. ¿Por qué? Vamos a verlo. Para solicitar el REGA necesitáis una serie de cositas antes, ¿vale? Necesitáis el permiso del ayuntamiento. Necesitáis una memoria, ¿vale? Una memoria veterinaria que os tiene que hacer un veterinario especializado en el tema de la apicultura y que es algo complicada, ¿vale? Por eso os digo que busquéis una asociación. Aparte de la asociación os van a ayudar. En mi caso no mucho porque esta asociación de la zona pues es un poco hermética, a la gente le cuesta un poquillo dar consejo y ayudar, pero hay otras asociaciones que son perfectas, según me cuentan, ¿vale? Entonces, la asociación la necesitáis primero para que el veterinario os rellene todas las cositas que a veces son un poquito liosas, ¿vale? A la hora de solicitarla y rellenar toda la documentación, pues os van a ayudar bastante, ¿vale? Entonces, necesitáis una memoria veterinaria, una memoria de registro sanitario de la explotación. Necesitáis una serie de trámites que os va a ayudar muchísimo el tema de la asociación. A nosotros la asociación, pertenecer a ella, primer pago, nos costó creo que en torno a 75 euros al año, nos viene costando, y nada, lo pagas y ya está, y te ayudan en todo. Cuando digo en todo es en todo, te hacen prácticamente los formularios, te los rellenan, tú solo los tienes que presentar en la Oficina Comarcal Agraria, pagar la tasa, que creo que la tasa fueron unos 50 y pico euros, 80 y tantos euros, de 50 a 80 euros, no me acuerdo ahora muy bien, pero vamos, que ya veis, de momento el gasto no es muy elevado, ¿vale? Merece la pena hacerme caso, aunque parezca ahí, ¡oh! ¡Qué dineral! No, dineral son las colmenas después, así que no os preocupéis. Cuando tenemos todos los papeles, ¿vale? Que son unos cuantos, no os voy a engañar, vais a la Oficina Comarcal Agraria, también tienen registro electrónico, las presentáis, algunas, otras no, las presentáis y al cabo de unos meses, cuando ellos quieran, al cabo de unas semanas, os dan el famoso código de explotación, ese famoso REGA. Cuando tenemos el REGA, entonces, amigos míos, podemos empezar a tener colmenas. Ese REGA, ¿vale? Se lo vais a tener que poner en una letra no menos de 2 centímetros de grande, o sea, de lo que viene siendo alta y ancha, en un lugar visible a todas y cada una de vuestras colmenas. Ese código va a ser único a lo largo de toda vuestra vida de apicultor y, aunque tengáis distintos asentamientos, todas vuestras colmenas tienen que estar identificadas con ese código. Eso es obligatorio. Luego, cada año tenéis que hacer el tratamiento. Es un tratamiento mínimo 1 obligatorio, ¿vale? Tenéis que comprar el medicamento. Si estáis en una asociación, todo eso va a ser mucho más fácil, porque la asociación se va a encargar de tramitar las ayudas y demás, y vais a poder comprar o adquirir, o van a regalar con el tema de la cuota, el medicamento, y eso lo tendréis que llevar en vuestro registro apícola. Tenéis que hacer el censo anual, eso es un tostón, todos los años, a finales de año, ¿vale? Creo que se hace entre diciembre y enero, tenéis que pasar el censo. Esto, si tenéis unidad de ganadera virtual, aquí en Castilla-La Mancha es lo que se lleva, unidad ganadera virtual, se hace todo con el certificado online, subes ahí, vas actualizando el número de colmenas y ya está. Oye, que este año yo, por ejemplo, empezamos, ¿con cuántas colmenas empezamos? Dimos de alta 20 colmenas, que no teníamos ni 20, pero bueno, dimos de alta 20 colmenas y hemos ido ampliando y ahora estamos cerca de 40 colmenas. Pues nada, yo en el censo, ahora mismo lo tengo actualizado porque lo actualicé en verano, lo voy actualizando voluntariamente cuando amplío, lo actualizo y ya está, no quiero follones con la administración. Pero bueno, obligatoriamente una vez al año, a finales de año, tenéis que hacer ese censo, ¿vale? Entonces, es decir, oye, tengo tantas colmenas, estantes y trashumantes. Ya está, ¿qué es esto de las colmenas, estantes y trashumantes? Lo veremos en el siguiente capítulo, pero bueno, es actualizar todo eso. Veterinario, con el registro de tratamientos sanitarios, censo y poquito más, no tenéis que hacer más. Si luego la vais a trasladar, tenéis que sacar permisos para trasladar,
en coches dados de alta o en furgonetas dadas de alta para el transporte de animal vivo, como en este caso abejas, que eso es otro trámite. En fin, trámites por todos lados, chicos. Esto es una locura. Si no os gustan los trámites y si no vais a tener tiempo para estar de historias, os recomiendo que os busquéis, yo qué sé, hacer punto o lo que queráis, ¿vale? Porque esto no es vuestro mundo. Pero bueno, si con todo esto no os he aburrido y os he puesto las puertas con un candado, pues os animáis y empezáis en esto de la apicultura. Insisto, esto es muy denso. Lo que os puedo decir es que os informéis. No es difícil, pero lleva tiempo, ¿vale? Lleva tiempo porque al final es una locura. Por ejemplo, nosotros el asentamiento principal es uno, pero aparte de ese asentamiento, si queremos colocar otro, tenemos que ir dando de alta asentamientos secundarios. Para esos asentamientos secundarios, como es este el caso, tenemos que volver a solicitar permiso al ayuntamiento, porque este es otro municipio. Comunicar si vamos a trasladar colmenas o no, el traslado de colmenas. Pedir permisos otra vez a la OCA, a la Oficina Comarcal Agraria, para que nos den de alta el nuevo asentamiento apícola y así con todos los asentamientos secundarios. Si las trashumásemos, ¿vale? Otro término nuevo que os introduzco, trashumar es mover las colmenas en busca de floraciones. Así de simple. Por ejemplo, aquí está todo más seco que la tana, pues cogemos y decimos, oye, como está todo muy seco, nos vamos a los Pirineos y las colocamos allí 2 meses. Pues en ese caso no hace falta que ir de alta nuevos asentamientos, ¿vale? La transhumancia tiene esa ventaja, pero tenéis que tener muchas colmenas para que os salga rentable. Gastáis en gasoil, gastáis en transporte, etc, etc, etc. Así que yo lo que os recomiendo si vais a empezar es que empecéis con colmenas estantes, sean verticales, sean horizontales, lo explicaremos en otro vídeo, y que disfrutéis de esto. Insisto, que no os eche para atrás. ¿Me vas a picar? No, no es una abeja. Que no os eche para atrás todo el tema de la burocracia. Es algo que hacéis y relativamente os olvidáis, más allá de un par de veces al año, pero que, escúchame, que se puede hacer, ¿vale? Que no hay que ir a Harvard ni tener estudios universitarios para eso. Es súper sencillo y súper fácil. Dinero, empezar el tema de los papeles, trámites y todo eso no es mucho dinero, pero luego si necesitáis un vehículo como una furgoneta, si necesitáis todo el tema de comprar todo, es un pastón. Siguiente capítulo que vamos a ver, ¿vale? Os adelanto ya. Me vais poniendo en los comentarios si queréis que trate algún tema, alguna historia de estas. En el siguiente capítulo os voy a decir lo siguiente que hicimos. Antes de tener colmenas, antes de ir a comprar nuestra primera colmena, fuimos a una feria apícola, la de Ayora, y allí pues estuvimos preguntando a los apicultores y compramos nuestros primeros materiales. Así que, como ya llevamos 10 meses y más o menos voy sabiendo lo que se necesita y lo que no, os voy a ahorrar mucho dinero en compras inútiles. Así que siguiente capítulo, material básico que se necesita para empezar con la apicultura. Así que vamos a ello.